Déjame decirte algo que la mayoría de las personas nunca se atreverán a decir. El silencio de un hombre nunca es solo silencio. Es un mensaje, una estrategia, una prueba, y a veces una trampa. Te sientas ahí preguntándote si me desea, si me anhela, si piensa en mí día y noche. ¿Por qué no lo dice? Simplemente porque has sido condicionada a creer que el deseo equivale a acción, que el anhelo debe traducirse en persecución. Pero, ¿y si te dijera que el silencio es el arma más fuerte en su arsenal? El silencio de un hombre nunca es solo silencio. Es un lenguaje, una señal, una fuerza. Y si no lo entiendes, siempre interpretarás mal sus intenciones. Piensas que el silencio está vacío, pero está lleno, lleno de significados ocultos, lleno de control, lleno de movimientos calculados. Cuando un hombre guarda silencio, no es porque no tenga nada que decir, es porque está eligiendo no decirlo. Y esa elección, ahí, es donde reside el verdadero mensaje. Las mujeres han sido condicionadas a creer que las palabras lo son todo, que un hombre que te ama te lo dirá, te tranquilizará, afirmará constantemente lo que siente. Pero la verdad es que los hombres se comunican de manera diferente, y el silencio es la herramienta más peligrosa que utilizan. Crea misterio, crea confusión, crea un vacío. Y la naturaleza humana odia los vacíos. Así que, ¿qué sucede? Empiezas a llenar los espacios en blanco, empiezas a crear historias. ¿Está ocupado? ¿Está pensando en mí? ¿Está perdiendo interés? ¿Hice algo mal? Y así sin más. Él controla tu mente sin mover un dedo. Revisas tu teléfono, relees mensajes antiguos. Te preguntas por qué fue tan atento antes. Y ahora nada. Y lo peor, cuanto más piensas en él, más gana él, porque su silencio ahora lo ha hecho el centro de tus pensamientos. Esto no es un accidente. Esto no es coincidencia. Esto es poder. El silencio de un hombre puede ser una prueba. Quiere ver qué harás. ¿Entrarás en pánico? ¿Lo perseguirás? ¿Exigirás respuestas? Porque en el momento en que reaccionas emocionalmente, revelas tu mano. Y una vez que él sabe que te tiene, realmente te tiene. Sabe que puede alejarse cuando quiera, y tú siempre volverás corriendo. El silencio de un hombre puede ser un castigo. Tal vez no reaccionaste como él quería. Tal vez estableciste un límite. Tal vez mostraste demasiada independencia. Y ahora se está retirando para hacerte cuestionar a ti misma. Es guerra emocional. Es control, disfrazado de distancia. Y si no tienes cuidado, te encontrarás negociando tu propio valor, solo para hacerlo volver. El silencio de un hombre puede ser una confesión. A veces, el silencio no se trata de control, se trata de evitación, se trata de la verdad, que no quiere decir, tal vez ha perdido interés, tal vez está entreteniendo a alguien más, tal vez simplemente no tiene el coraje para decirte lo que ya sientes en tus entrañas. Así que desaparece, se desvanece, y en lugar de darte un cierre te deja en el limbo, porque para él es más fácil estar callado que ser honesto. Pero aquí está la parte que te sorprenderá: el silencio solo tiene poder si reaccionas a él. El momento en que dejas de buscar respuestas, el momento en que dejas de perseguir claridad, el momento en que dejas de hacer que su silencio sea sobre ti, el juego colapsa. La mayoría de las mujeres temen el silencio. Lo ven como rechazo, como abandono, como algo que arreglar. Pero las mujeres más fuertes, las que son verdaderamente irresistibles, no temen el silencio, lo dominan, lo usan a su favor, porque un hombre que está verdaderamente invertido en ti no arriesgará perderte en el silencio. No se sentará cómodamente en el espacio de incertidumbre. Si un hombre puede permanecer en silencio y no temer las consecuencias, entonces nunca tuvo miedo de perderte en el primer lugar. Y esa es la verdad que la mayoría no te dirá. Esa es la verdad que te liberará. Se te ha mentido toda tu vida. Te dijeron que cuando un hombre te desea moverá montañas, que si te anhela te perseguirá implacablemente, que el amor parece una fuerza innegable e imparable. Pero, ¿y si te dijera que no es así como funciona? ¿Y si te dijera que el deseo no siempre se traduce en acción, que anhelarte no siempre significa que te perseguirá? Porque un hombre puede quererte con cada fibra de su ser, y aún así contenerse puede anhelar tu toque, tu presencia, tu energía, y aún así negarse a dar un solo paso adelante. Y la razón por la que te sacudirá hasta la médula,
Los hombres no solo actúan por emoción, actúan por valor percibido. Persiguen lo que sienten que se está escapando. Persiguen lo que creen que podrían perder el anhelo por sí solo. No es suficiente para hacer que un hombre se mueva. Un hombre puede sentarse en su habitación pensando en ti, cada noche fantaseando contigo, anhelándote. Pero si cree que ya eres suya, si piensa que estás esperando, no tiene razón para actuar, porque en su mente estás asegurada, y lo que está asegurado nunca es urgente. Este es el error que cometen. La mayoría de las mujeres asumen que sus sentimientos deberían dictar sus acciones, que si las extraña se pondrá en contacto, que si las ama dará un paso adelante, que si las desea luchará, pero los hombres no luchan por lo que ya está disponible. Luchan por lo que temen perder. Así que cuando un hombre te anhela pero no te persigue, entiende esto. Él cree que no tiene que hacerlo. Cree que estás a su alcance. Y mientras estés a su alcance, él permanecerá exactamente donde está. Es por eso que algunos hombres te observan desde las sombras, pero nunca se acercan. Porque ven cada historia como cada publicación. Acechan cada movimiento, pero nunca toman acción, porque disfrutan la sensación de tenerte allí, sin el riesgo de perderte. Se están alimentando de tu presencia, sin darte nada a cambio. Y si lo permites, te mantendrán en ese espacio para siempre. Es por eso que un hombre puede estar profundamente atraído por ti, obsesionado con tu energía, y aún así, elegir permanecer distante, porque el deseo por sí solo nunca es suficiente para mover a un hombre. Tiene que sentir algo más fuerte que solo anhelo. Tiene que sentir urgencia. Tiene que sentir el miedo de perder lo que quiere. Tiene que sentir que no eres una opción que siempre estará allí, sino una fuerza que desaparecerá, si no la reclama. Y aquí es donde la mayoría de las mujeres pierden su poder. Esperan, esperan. Creen que si solo son pacientes, si solo le dan más tiempo, si solo le muestran lo increíbles que son, él se despertará y se dará cuenta. Pero no lo hará, porque mientras sepa que estás esperando, no tiene motivo para moverse, mientras sepa que puede volver, cuando le plazca. Se tomará su tiempo. Un hombre solo actuará cuando sienta presión, cuando sienta que tu atención está cambiando, cuando se dé cuenta de que te estás escapando de su alcance, y no porque lo dijiste, no porque se lo advertiste, sino porque tu energía ya no está centrada en él, porque él siente la distancia, porque siente la falta de certeza. Es entonces cuando él persigue, es entonces cuando se mueve. Y la dura verdad es esta: si realmente te desea, si realmente quiere reclamarte, no arriesgará perderte. No se sentará en silencio, no dudará, actuará, porque cuando un hombre realmente quiere algo, nada lo detiene, ni el miedo, ni el orgullo, ni el ego. Así que si te anhela pero permanece en silencio, si te desea, pero se niega a actuar, entiende lo que eso significa, entiende el poder que tienes, entiende que su anhelo por sí solo no tiene sentido sin movimiento. Y sobre todo, entiende que en el momento en que te conviertes en la que espera, en el momento en que te conviertes en la que tiene esperanzas, ya has perdido la escasez. Crea valor. Esta es la única verdad que controla todo: cómo se comporta la gente, qué desean, qué persiguen. El momento en que algo se vuelve raro, se vuelve valioso. El momento en que algo está siempre disponible. Se da por sentado. Esto no es solo naturaleza humana, esto es psicología, esto es poder. Esta es la razón por la que los hombres se alejan. ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué crean distancia? Incluso cuando te anhelan, porque en el segundo que sientes escasez, en el segundo que sientes incertidumbre, tu cerebro cambia a obsesión. Quieres lo que no estás segura de poder tener. Anhelas lo que parece estar justo fuera de tu alcance. Y él lo sabe. Ya sea consciente o inconscientemente, entiende que si siempre está presente, si siempre está disponible, pierde su poder, pierde su capacidad de ser el objeto de tu deseo. Es por eso que los hombres se retiran después de momentos intensos. Es por eso que envían menos mensajes después de conversaciones profundas. Es por eso que no siempre actúan según sus emociones, incluso cuando las sienten, porque saben que si dan demasiado, pronto dejarás de valorarlo. Saben que si siempre están presentes, su presencia perderá su efecto. La escasez te hace pensar la escasez, te hace anhelar la escasez, te hace temer, y el miedo es el motivador más fuerte del mundo. La mayoría de las mujeres no entienden esto. Asumen que el amor se trata de consistencia.
que si un hombre realmente las desea, aparecerá todos los días con la misma energía, la misma intensidad, el mismo esfuerzo, pero el amor y el deseo no siguen las mismas reglas. El amor se trata de seguridad, pero el deseo se trata de incertidumbre. Y si un hombre quiere mantenerte adicta, no siempre te tranquilizará, no siempre te dará respuestas. Te mantendrá adivinando lo suficiente para asegurarse de que quieras la tranquilidad, para asegurarse de que busques las respuestas. Porque en el momento en que empiezas a buscar, en el momento en que empiezas a tratar de descifrar su silencio, tratando de descubrir sus emociones, tratando de entender lo que está pensando él, ya ha ganado la escasez. Te mantiene emocionalmente invertida, te hace reaccionar, te mantiene, volviendo porque tu mente siempre estará más enfocada en lo que falta que en lo que está presente. Es por eso que la gente desea marcas de lujo, no porque las necesiten, sino porque son raras. Es por eso que la gente persigue la validación de aquellos que no la dan libremente. No porque la merezcan, sino porque se siente como un premio. El cerebro humano asocia la escasez con importancia, y los hombres, ya sea que se den cuenta o no juegan con este instinto, lo usan, desaparecen. Y de repente los extrañas más dan menos, y de repente los quieres más se retiran, y de repente eres tú la que se inclina hacia adelante. Es por eso que tantas mujeres se pierden en el ciclo de perseguir a un hombre que una vez las persiguió a ellas, no se dan cuenta de que en el segundo en que se volvieron demasiado disponibles, su valor a sus ojos, cambió él, ya no temía perderlas, ya no sentía urgencia, porque sabía que sin importar qué ellas seguían ahí, y cuando algo siempre está ahí, ya no es emocionante, ya no es algo por lo que luchar, se convierte en algo que asumir, algo que esperar, algo que ya no desencadena ningún sentido de urgencia o deseo. Es por eso que los hombres regresan cuando finalmente dejas de esperar. Es por eso que de repente reaparecen, cuando te desapegas, cuando dejas de verificar, cuando dejas de hacerlos el centro de tu mundo. Porque la escasez cambia cuando sienten que tu energía se aleja, cuando sienten que realmente podrían. Los hombres no solo anhelan tu presencia, anhelan el espacio que dejas atrás. Cuando te has ido, anhelan el vacío que creas. Y si ese vacío no existe, si siempre estás ahí, siempre esperando, siempre accesible, él nunca sentirá todo el peso de tu ausencia. Un hombre solo puede sentir verdaderamente tu impacto cuando siente lo que significa estar sin ti, y la mayoría de las mujeres nunca dejan que eso suceda. La mayoría de las mujeres tienen tanto miedo de perder a un hombre que nunca le permiten sentir lo que perderlas realmente significaría. Siguen apareciendo, siguen haciéndose disponibles, siguen contactando de pequeñas maneras, esperando que él sienta algo, esperando que despierte, pero un hombre no despierta cuando le recuerdas que estás ahí. Despierta cuando desapareces. El silencio es la respuesta más poderosa que jamás darás. No es pasivo, no es débil. Es una declaración más fuerte que cualquier palabra que jamás puedas pronunciar. Porque el silencio no es solo sobre ignorarlo. Se trata de cambiar el poder cuando dejas de reaccionar, dejas de alimentar su ego, cuando dejas de perseguir, dejas de validar su control, cuando dejas de llenar el espacio. Él se ve obligado a sentir el vacío, y ese vacío, eso es lo que hace que te anhele. Eso es lo que le hace darse cuenta de tu valor. Eso es lo que le hace volver a un hombre. No te extrañará realmente si sabe que todavía estás observando todavía, esperando todavía emocionalmente invertida. Él no sentirá urgencia. Si cree que puede volver a ti en cualquier momento, y tú seguirás ahí, todavía esperando, todavía lista para recibirlo, la única forma en que realmente te extrañará, la única forma en que sentirá ese anhelo profundo e incontrolable, es cuando comience a dudar, cuando comience a cuestionar, cuando comience a preguntarse si te estás escurriendo entre sus dedos, si te estás moviendo, si ya lo has reemplazado, porque la incertidumbre es lo único que fuerza la urgencia. Un hombre que está seguro de que eres suya, se tomará su tiempo. Un hombre que está inseguro, entrará en pánico. Tu silencio lo obliga a confrontarse a sí mismo. Lo obliga a darse cuenta de que la atención, la validación, la energía que estaba recibiendo de ti, se ha ido. Y cuanto más sienta esa ausencia, más comenzará a reproducir recuerdos en su mente, pensará en las cosas que dijiste, en la forma en que lo hiciste sentir, en la presencia que trajiste a su vida, se preguntará si subestimó tu valor,
Se preguntará si fue demasiado lento para actuar, y esa duda lo volverá loco. La mayoría de las mujeres temen el silencio, porque asumen que significa que la conexión ha terminado. Asumen que si dejan de comunicarse, si dejan de mostrar su preocupación, si dejan de hacer un esfuerzo, el vínculo se romperá. Pero lo que no se dan cuenta es que el vínculo ya se estaba rompiendo en el momento en que comenzaron a sobrecompensar, en el momento en que comenzaron a compensar su falta de esfuerzo, en el momento en que comenzaron a dar demasiado mientras él daba muy poco. Fue entonces cuando perdieron su poder, fue entonces cuando él comenzó a alejarse, y la única manera de restablecer ese equilibrio, la única manera de hacer que él sienta el peso de tu valor de nuevo, es eliminar tu presencia por completo. Un hombre que está verdaderamente invertido en ti no podrá sentarse en silencio para siempre, no podrá permanecer distante sin que lo consuma. Si realmente le importas, sentirá tu ausencia, sentirá el vacío que dejaste atrás, y cuando ese vacío se vuelva insoportable, regresará. No por conveniencia, no porque sabe que estás esperando, sino porque genuinamente teme perderte, porque se da cuenta quizás por primera vez que no eras algo que dar por sentado, que no eras algo que podía permitirse perder, que tu presencia en su vida era un privilegio, no algo dado. Y esta es la verdad que la mayoría de las mujeres nunca escuchan. Si un hombre puede pasar largos periodos de tiempo sin comunicarse, sin verificar, sin hacer un esfuerzo por cerrar la distancia, entonces él nunca estuvo tan invertido desde el principio. Si puede vivir sin ti, entonces nunca tuvo miedo de perderte. Y si nunca tuvo miedo de perderte, entonces, ¿por qué perderías otro segundo de tu vida esperando a que despierte? Un hombre que realmente te valora nunca arriesgará perderte por el silencio, porque para él, perderte no es una opción. El silencio de un hombre no se trata solo de ti, se trata de la guerra que ocurre dentro de él. Te anhela, pero también anhela control. Te quiere, pero teme la vulnerabilidad. Desea conexión, pero teme la posibilidad de perderse en ella, y así, en lugar de enfrentar la intensidad de sus emociones, en lugar de confrontar lo que tú le haces sentir, se retira, no porque no le importe, sino porque le importa más de lo que sabe manejar. Algunos hombres están programados para evitar el riesgo emocional, para crear espacio. Cuando algo se siente demasiado profundo, demasiado intenso, demasiado consumidor, y cuando un hombre como este comienza a sentir que se está apegando, cuando comienza a sentir que tú tienes el poder de sacudir su mundo, su primer instinto no es moverse más cerca, es alejarse. Él no quiere ser consumido por lo que siente. Él no quiere perder la estructura de la vida que ha construido, porque en el segundo en que admite ante sí mismo que realmente te quiere, también admite que ya no está en control. Y esa es la única cosa que no puede aceptar. El momento en que reconoce cuánto significas para él, se vuelve vulnerable a perderte. Se abre al dolor, al rechazo, y la forma en que muchos hombres lidian con ese miedo es creando distancia. Se convencen a sí mismos de que si solo permanecen en silencio, el tiempo suficiente, si solo esperan, la intensidad de sus emociones disminuirá. Se dicen a sí mismos que alejarse les dará claridad, que el tiempo separados les permitirá recuperar el control, pero lo que no se dan cuenta es que su silencio no resuelve nada, solo magnifica la verdad que están tratando de evitar, porque el anhelo no desaparece, las emociones no desaparecen, pueden suprimirlas por un tiempo, pueden distraerse, incluso pueden convencerse a sí mismos de que están bien sin ti, pero el cuerpo siempre recuerda la mente, siempre replica el corazón, siempre recuerda. Y cuanto más lo combaten, más fuerte se vuelve. Cuanto más lo suprimen, más fuerte golpea. Cuando finalmente sale a la superficie, el silencio no es una solución, es solo un retraso. Y ese retraso solo hace que el impacto sea más intenso. Cuando finalmente se permiten sentir, algunos hombres guardan silencio porque te están probando. Quieren ver cuánto control tienen. Quieren ver si los perseguirás, si cederás primero, si lucharás por ellos mientras ellos se sientan y observan. Quieren ver si validarás su importancia, si los tranquilizarás sobre su poder, y en el segundo en que lo haces, han ganado. Porque en el momento en que persigues, en el momento en que suplicas por su atención, en el momento en que tratas de arreglar lo que han roto, ya no tienen que enfrentar sus propias emociones, ya no tienen que cuestionar sus sentimientos, ya no tienen que hacer el trabajo,
porque tú lo has hecho por ellos. Y eso es exactamente lo que querían. El silencio de un hombre es un espejo. Revela todo sobre su estado interno. Muestra sus miedos, sus inseguridades, su capacidad emocional. Un hombre que es emocionalmente maduro no usa el silencio como un arma. Él no usa la distancia como una jugada de poder. No huye de lo que siente. Lo enfrenta. Se comunica. Se expresa. Lo trabaja, porque entiende que la verdadera fuerza no está en la evitación sino en la confrontación. Un hombre que está listo para el amor no necesita crear distancia para sentirse seguro. No necesita desaparecer para recuperar el control. No necesita probarte para confirmar su valor porque ya lo sabe. Y no tiene miedo de pararse en el fuego de sus emociones. Pero un hombre que no está listo siempre huirá. Siempre se retirará cuando las cosas se pongan demasiado intensas. Siempre se retirará al silencio. Cuando sienta demasiado pronto, y ninguna cantidad de persecución, ninguna cantidad de tranquilidad, ninguna cantidad de esfuerzo de tu parte, cambiará eso, porque no se trata de ti, se trata de él. Su silencio es su propia batalla, sus propias heridas, no resueltas, sus propios miedos, controlando sus acciones, y si no tiene la fuerza para enfrentarlos, entonces tú siempre serás la que quede tratando de dar sentido a su comportamiento, tratando de cerrar la brecha, tratando de mantener unido algo que nunca fue tuyo. Para sostener sola la verdad, es que un hombre que te anhela pero permanece en silencio, es un hombre en guerra consigo mismo, y a menos que elija confrontar esa guerra, a menos que decida dejar de huir, dejar de esconderse, dejar de suprimir, siempre estará atrapado en este ciclo. Siempre anhelará lo que tiene demasiado miedo de reclamar. Siempre querrá lo que se niega a alcanzar. Y tú no puedes pasar tu vida esperando a que un hombre reúna el coraje para entrar en lo que ya sabe que quiere. Porque si realmente lo quisiera, si realmente lo valorara, si realmente entendiera lo que tiene que perder, nunca arriesgaría perderlo. En primer lugar, un hombre que te anhela pero permanece en silencio, es un hombre que cree que tiene el lujo del tiempo, cree que esperarás, cree que permanecerás en su órbita atada, a la esperanza de que un día regresará, que un día decidirá, que un día dará un paso adelante y reclamará lo que ya sabe que quiere. Pero lo que no se da cuenta es que el tiempo es un ladrón despiadado. No espera a que sus miedos disminuyan. No hace una pausa mientras él ordena sus emociones. No disminuye mientras él se descubre a sí mismo, mientras duda, mientras permanece en silencio, mientras se demora en la indecisión. La vida continúa, y si no tiene cuidado, la mujer que anhela se convertirá en la mujer que perdió la mayoría de las mujeres. No se van de una vez, se van en pequeñas formas casi imperceptibles. Primero dejan de esperar un mensaje, luego dejan de esperar una llamada, luego dejan de reproducir conversaciones en sus mentes, dejan de buscar significado en su silencio, dejan de hacer excusas por su ausencia, y antes de que siquiera se den cuenta, antes de que él siquiera lo note, se han desapegado emocionalmente, han seguido adelante no en una gran salida dramática, sino en la forma silenciosa e irreversible que ocurre cuando una mujer simplemente ha tenido suficiente. Y una vez que ese cambio ocurre, una vez que su corazón ya no está anclado a la idea de él, ninguna cantidad de esfuerzo la traerá de vuelta. Un hombre que cree que puede permanecer en silencio y aún así mantenerte, es un hombre que no entiende la naturaleza de la energía femenina. No entiende que una mujer dará sin fin cuando se siente valorada, pero en el momento en que se siente invisible, no apreciada e ignorada, se desapegará de maneras que nunca esperó. Él no entiende que las mujeres no persiguen el silencio, no anhelan la incertidumbre, no prosperan en el limbo emocional. Una mujer puede manejar casi cualquier cosa, dolor, angustia, decepción, pero lo que no tolerará es la nada. Y un hombre que permanece en silencio le está ofreciendo exactamente eso. El silencio no es atractivo, no hace que una mujer te respete más, no hace que te valore más alto, no aumenta su deseo por ti. El silencio crea duda, crea resentimiento, crea espacio para que otro hombre entre, un hombre que no tiene miedo de hablar, que no tiene miedo de perseguir, que no tiene miedo de expresar lo que tú tienes. Demasiado miedo de admitir, y ahí es donde la mayoría de los hombres pierden la misma cosa que pensaban que tenían todo el tiempo del mundo para reclamar. Asumen que ella está esperando
cuando en realidad ya se está escapando. Asumen que todavía le importa cuando en realidad ya ha comenzado a olvidar. Cuando una mujer se retira raramente, es porque ya no le importa. Es porque ha reconocido que preocuparse solo no es suficiente. Se ha dado cuenta de que el esfuerzo debe ser correspondido con esfuerzo, que la energía debe ser recíproca, que el deseo debe ser probado, no solo sentido en silencio. Y en el momento en que entiende eso, en el momento en que deja de invertir en potencial y comienza a responder a la realidad, todo cambia. El poder cambia, la dinámica se reinicia. Y de repente el hombre que pensó que podía permanecer en silencio para siempre se encuentra entrando en pánico, porque ahora él es el que siente el vacío, ahora él es el que cuestiona, ahora él es el que se da cuenta demasiado tarde de que su silencio no la hizo quedarse, la hizo irse. Y esto es lo que la mayoría de los hombres nunca entienden. Hasta que es demasiado tarde, una mujer no siempre dará una advertencia antes de desaparecer, no siempre explicará por qué dejó de preocuparse. No siempre anunciará cuando sigue adelante. Simplemente se despertará un día y se sentirá diferente. Se despertará un día y se dará cuenta de que merece más. Se despertará un día y verá su silencio por lo que realmente es, que es no un misterio, no una prueba, no una estrategia, sino una declaración clara e innegable de dónde ella está en su vida. Y cuando esa realización golpea, cuando el peso de su inacción finalmente se registra, ella hará lo que debería haber hecho en el momento en que él dudó, se alejará sin mirar atrás. Y es entonces cuando él finalmente entenderá. Es entonces cuando el silencio que una vez controló se volverá contra él. Es entonces cuando sentirá la misma ausencia que creó, porque ahora él es el que anhela. Ahora, él es el que revisa su teléfono. Ahora, él es el que se pregunta si ella todavía piensa en él, si todavía lo quiere, si todavía hay una oportunidad. Pero para cuando llega a ese lugar, para cuando decide romper su silencio, para cuando se da cuenta de que debería haber actuado antes, ella ya se habrá ido, no porque quisiera irse, no porque no le importara, sino porque aprendió demasiado tarde para él, que un hombre que realmente la valora nunca habría arriesgado perderla. En primer lugar, el silencio de un hombre no es un misterio, es un mensaje. No es una señal de profundidad o estrategia, es una señal de duda, miedo o falta de capacidad emocional. Y la verdad es que ninguna mujer debería tener que descifrar señales mixtas, analizar el silencio o esperar interminablemente a que un hombre decida si ella vale sus palabras, si te anhela, pero permanece en silencio. No está protegiendo su corazón, está apostando con el tuyo. No está dándose espacio para pensar. Está arriesgando la pérdida de una mujer que está dispuesta a darle todo. Y cuando una mujer finalmente ve esto, cuando se da cuenta de que el amor no existe en el silencio, que el deseo no expresado es solo potencial desperdiciado, hará lo único que queda por hacer: se alejará. No porque dejó de preocuparse, sino porque finalmente entendió que un hombre que realmente la quiere nunca la dejaría cuestionando dónde está. Y cuando ese momento llegue, cuando el silencio que una vez controló se convierta en el silencio que lo persigue, él entenderá demasiado tarde que su mayor error fue creer que ella siempre estaría ahí, un hombre que realmente te desea. Nunca apostará con tu presencia, nunca arriesgará perderte en el silencio de sus miedos, su ego o su incertidumbre, porque un hombre que te valora sabe que el silencio no es protección, es destrucción. Erosiona la confianza, crea distancia y planta las semillas de la duda, que eventualmente crecen hasta convertirse en indiferencia. Y una vez que una mujer alcanza la indiferencia, una vez que ya no le importa si él habla o permanece en silencio, la conexión se pierde para siempre. El mayor error que cometen los hombres es creer que el tiempo está de su lado, que pueden retirarse al silencio y regresar cuando les plazca, que pueden crear distancia sin consecuencias, pero el tiempo no es neutral. Es una fuerza que lo cambia todo. Mientras él está en silencio, ella está evolucionando. Mientras él duda, ella se está dando cuenta. Mientras él se retira, ella se está desapegando. Y el momento en que ella se desapega, el momento en que deja de sentir su ausencia, él pierde el poder que pensaba que tenía, el amor. No se trata de quién anhela más. ¿A quién se trata? De quién está dispuesto a dar un paso adelante, a tomar acción, a presentarse un hombre que permanece en silencio frente a sus deseos
Es un hombre que está dejando que sus miedos pesen más que su amor. Y ninguna mujer debería esperar a que un hombre reúna el coraje para reclamar lo que ya sabe que quiere. Porque la verdad es que un hombre que realmente tiene miedo de perderte nunca te hará cuestionar dónde estás, y un hombre que se siente cómodo dejándote en la oscuridad es un hombre que nunca fue realmente tuyo. Para empezar, el poder de una mujer no está en cuánto espera, está en qué tan rápido se da cuenta de su valor. Un hombre que te anhela pero permanece en silencio. No es un hombre en control, es un hombre que está dejando que el miedo tome decisiones por él, y el momento en que dejas de perseguir claridad en su silencio, el momento en que dejas de buscar significado en su ausencia, recuperas cada onza de poder que él pensó que tenía sobre ti. Porque la verdad es que un hombre que tiene miedo de perderte nunca arriesgará que cuestiones dónde estás parada, y el momento en que dejas de esperar, el momento en que te niegas a ser una opción, es el momento en que él se da cuenta demasiado tarde de que perdió a la única mujer que pensó que siempre estaría allí.